Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Gracias por escuchar este programa y compartirlo con otros. Estas verdades que transforman nuestras vidas, que nos ayudan en nuestra vida diaria a no rendirnos, sino más bien a mejorar, a ser transformados por Dios. A pesar de que vivimos en una época donde muchas veces se valora más la apariencia que la transformación real y verdadera de las personas. Conoce personas que a lo mejor proyectan una imagen espiritual fuerte, tremenda, admirable, hacia otras personas muchas veces, y aquí es donde se viene todo abajo, porque muchos de ellos que aparentan una gran vida espiritual, probablemente hacia otras personas que a lo mejor no tienen las mismas habilidades, la experiencia, el crecimiento, los años de vida cristiana, con ellos se comportan con orgullo, se comportan con altivez, con soberbia espiritual. Y ahí es donde se les viene abajo todo, porque si alguien realmente ha crecido y alguien tiene una vida espiritual grande y fuerte, no va a tratar de menos a las demás personas, sino que esa fortaleza espiritual le va a mover a ayudar a estas personas que a lo mejor están luchando, están batallando con ciertas áreas en sus vidas espirituales. Y hay que darnos cuenta que hay muchos que tienen el corazón lleno de ansiedad, de enojo. Hay muchos con corazones vacíos en este mismo momento. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no estaba interesado únicamente en cambios externos, sino que a Jesús más le interesaba lo que había en el corazón. Por eso esa superioridad espiritual de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, a Jesús no lo movían, no lo impactaban, no significaba nada para ellos. Jesús le llamó hipócritas, Jesús le llamó mentirosos, Jesús le llamó que estaban muertos espiritualmente. Y honestamente el anhelo y el deseo de Jesús es que nuestra vida interior pueda ser transformada, porque de nuestra vida interior es de donde viene el fruto. Por eso es más importante lo interno que lo externo. Yo conozco personas que externamente parecen muy íntegras, muy cristianas, porque se visten con cierta ropa que hemos llegado a caracterizar que es la manera correcta de vestir de un cristiano, pero interiormente tienen una lengua más larga que el vestido que usan. Son chambrosos, son mentirosos, engañan, roban, mienten. Y entonces como que no compagina, como que hay algo ahí que no cuadra. Pablo en el capítulo 5 de Gálatas nos habla precisamente de la necesidad de poder producir fruto. Y Pablo describe esa transformación como esa obra en la cual hemos comenzado a producir el fruto. Pablo primero menciona las obras de la carne. Pablo menciona las actitudes, las conductas que nacen de una vida desconectada de Dios. Y la lista incluye no solo pecados visibles, sino que también celos, divisiones, egoísmos, rivalidades. Esto nos recuerda que el problema del pecado no es solamente externo. Todas las motivaciones y deseos más profundos vienen del corazón. Luego Pablo en Gálatas capítulo 5 hace un contraste bien interesante de cómo el fruto del Espíritu hace todo lo contrario. Y él habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es interesante que Pablo habla de fruto en singular y no de frutos. Porque no está diciendo simplemente que esto muestra comportamientos aislados, sino que es el fruto porque habla de el carácter integral que el Espíritu Santo forma en nuestro ser interior,
mientras nosotros vamos caminando con Jesús. Por eso el fruto del Espíritu no es una actuación religiosa. No se trata de aprender a comportarnos mejor delante de los demás. Tampoco es simplemente el resultado de una disciplina humana. Yo conozco personas que moralmente son muy disciplinados, pero sin embargo viven lejos de Dios. Conozco personas que algunas veces se comportan mejor que muchos cristianos y ellos no son cristianos. Son personas morales, con muchos principios, pero no han nacido de nuevo. El fruto verdadero nace de una vida que se ha rendido y que ha dejado que Dios transforme su vida por medio de la presencia del Espíritu Santo que mora en él. Y aquí está parte de lo que es el proceso, porque muchas veces vamos a querer producir fruto rápidamente, a lo mejor con presión, con comparación. Y somos cristianos que exigimos mucho a las demás personas. Mire cómo es el hermanito, mire cómo es la hermanita. Usted tiene que, y exigimos cosas que muchas veces ni nosotros podemos cumplir. Muchas veces queremos ser más pacientes, más amorosos y a lo mejor hasta tener más dominio propio, pero el problema es que seguimos intentándolo únicamente desde el esfuerzo humano. Y una vez más, volviendo a Juan capítulo 15, así como un árbol no produce fruto de un día para otro, la transformación espiritual normalmente va a ocurrir de una manera progresiva, de una manera profunda, es poco a poco, es una lucha diaria, pero es una lucha que no debemos de dejar de enfrentarla. Por eso esto requiere permanencia, dependencia, necesita tiempo. Y el Espíritu Santo no solamente quiere modificar ciertas conductas, Él quiere cambiarlo todo. Y Él quiere cambiar el carácter de Cristo en nosotros. Hay personas que le rinden ciertas áreas, le entregan ciertas áreas, dejan que Dios tome el control de lo que les conviene, pero algunos no le han entregado muchas veces las cosas que más necesitan entregar y rendir. Y no es así como funcionan las cosas. Dios quiere transformarnos de una manera que cuando reaccionemos, cuando hablemos, cuando tratemos a los demás, cuando enfrentemos dificultades, lo hagamos de la misma manera en que Cristo lo hiciera. Y muchas veces Dios va a utilizar las relaciones, las pruebas, los momentos incómodos para producir ese fruto. El fruto no va a existir solamente porque lo necesitemos, no solo va a ser para nuestro beneficio personal, sino que aquí viene la clave de todo. Una vida transformada bendice a todas las personas que están a su alrededor. Una vida renovada por Dios va a bendecir a otros. Piense cómo el amor, la paciencia, cómo la bondad que usted y yo reflejemos en nuestras vidas, cómo de esa manera la gente va a poder ver a Jesús en nosotros y cómo nuestro ambiente alrededor, cuando usted y yo mostremos el fruto de Jesús, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, va a ser tan visible que vamos a poder ser de bendición e impactar la vida de los demás. Por eso Pablo dice que quienes pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso entonces significa que seguir al Espíritu Santo implica rendirnos todos los días. Es levantarnos y agradecer al Señor por el nuevo día. Es orar antes de comenzar nuestras actividades. Y es decirle, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. No quiero ir a la vida diaria, a mi trabajo, a mis estudios, a todas las obligaciones que tengo que hacer, confiando en mis propias fuerzas. Señor, hoy quiero caminar contigo. Y Dios lo que está haciendo es llamándonos a simplemente no aparentar una vida espiritual, sino a tener una vida espiritual que viene producto de nuestra relación con Él. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy.
Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que podamos hacer como una pequeña lista muy sincera, a lo mejor en oración, donde le podamos decir al Espíritu Santo: háblame y revélame cuáles son las áreas que necesito realmente cambiar. El desafío de hoy es ser muy honestos con Dios y dejar que el Espíritu Santo nos hable. Probablemente las cosas que nos diga no van a ser muy cómodas, muy bonitas. Probablemente lo que Dios nos va a pedir como una acción para cambiar sean cosas a las cuales no estamos dispuestos a hacer. Pero allí es donde comienza la verdadera espiritualidad. Cuando no solamente deseamos cambiar, sino que realmente vamos a comenzar a dar pasos para cambiar. ¿Sabe qué es lo más lindo de todo? Es que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para ayudarnos a producir su fruto, el carácter de Cristo. ¿Qué parte del fruto del Espíritu necesito que Dios más forme en mi vida? El amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. ¿Qué áreas? ¿En qué áreas necesito esa ayuda? Acérquese a Dios, porque Él es el más interesado en poder producirlo en su vida. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.